La Edad Media la concebimos como una época de oscurantismo, de continuos conflictos políticos, cruentas guerras y estados de crisis permanentes. Por si esto fuera poco, son siglos de grandes epidemias, sequías y hambrunas. Definitivamente, es una época poco luminosa y que se prestaba al surgimiento de ideas fatalistas, precisamente por la crisis material y espiritual que se vivía entonces. Derivado de esto, existe una gran necesidad de señalar culpables y hacerlos pagar con sangre. No es de sorprender, pues, que se descubra al demonio como responsable de estas crisis, y a sus aliadas, las brujas, de formar el ejército de seres malignos que los auxilian en su lucha contra las fuerzas divinas. Hola. Pues es que desde cuándo me prometiste que me iba a engalanar un jacalito y nomás no cumple. Pues es que la cosecha no ha sido buena, mujer. Ahí será para el otro año. Así andas, dice y dice desde hace un montón de años. Más 2 años más, mulatita de mi corazón. Pues como si fueran 15. Así que mejor ándate con tu mujer y a mí ya déjame en paz. Yo nomás quiero a mi mulatita chula. Tú lo que nomás quieres son las caderas de tu mulatita. Así que ándate por donde viniste. No te quiero volver a ver. Eres una mala mujer. ¡Perdida! ¡Desgraciada! A partir del siglo XIV, se hace popular la idea de que una secta de brujas lucha en contra de las fuerzas de Dios. Desde luego que esta idea tiene mucho que ver con la persecución de judíos y herejes que en ese momento azota a gran parte de Europa. Entonces, se convierte en una obsesión casi histérica aniquilar cualquier ideología, práctica chamánica o creencia herética que amenace la estabilidad de las conciencias cristianas. La Iglesia, entonces, prepara una serie de tratados demonológicos con la intención de erradicar el mal, que amenaza con apoderarse de todo el continente. Y desde luego, en estos tratados se define el papel y las características de las brujas. Todas eran juzgadas por la Inquisición, sí. Es decir, si alguien es acusado de brujo o de hechicero, pues va directito al Santo Oficio, ¿no? A que se le levante un proceso, a que se le haga un proceso. Así nace en 1486 el famoso tratado para combatir a las brujas, llamado Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Este tratado, escrito por un par de dominicos en el siglo XV, es una pieza muy importante para comprender el imaginario y la mentalidad que predominaba en aquella época acerca de la actividad brujeril. En este escrito, además de describir las características de las brujas, también se puntualiza acerca de cuáles deberán ser las penas y los castigos que se impongan a aquellos que practiquen la brujería. Y según este tratado, existen 3 vicios preponderantes que identifican a estas malas mujeres dedicadas a la brujería: la infidelidad, la ambición y la lujuria. Y al respecto, el propio Malleus Maleficarum dice que de los 3 vicios, el último es el que más predomina, siendo las mujeres insaciables. Entre las mujeres ambiciosas, resultan más profundamente infectadas quienes tienen un temperamento más ardoroso para satisfacer sus repugnantes apetitos. Y estas son las adúlteras, las fornicadoras y las concubinas del grande demonio. Lo que comúnmente se utilizaba, lo más común o pócimas muy comunes para solucionar los problemas de la vida amorosa, eran pociones o menjurjes en donde se mezclaba la sangre menstrual con otros ingredientes y eso se recomendaba poner en el chocolate muchas veces o en los alimentos. Eso está todo el tiempo en los procesos inquisitoriales, es de lo más común.
Para poder comprender bien este tema, es importante exponer antes que mientras los hombres salían del hogar a buscar el sustento, ya fuera haciendo negocios, buscando empresas o incluso yendo a las guerras, debían hacer algo para contener a sus mujeres, de tal suerte que se mantuvieran dentro del rol de esposas ejemplares, y así las obligaban a guardar un orden establecido y una serie de valores éticos y morales impuestos por el sexo fuerte. Desde este punto de vista, según el Malleus Maleficarum, toda mujer es sospechosa o de ser bruja o de caer en la tentación de serlo debido a su sobrada debilidad y a las muchas tentaciones que la hacen vulnerable. Las hechiceras, por ejemplo, sí lo conocen, ¿no? Y hacen hechizos y pócimas para ligar a los hombres o para hacerlos impotentes o para crear mayor potencia sexual. Entonces sí al menos hay una preocupación por conocer por parte de las mujeres, de estas especialistas, muy en particular, por conocer el cuerpo masculino. Es por ello que deben ser continuamente vigiladas en su comportamiento por sus maridos o por la sociedad en general. En contraste, a los hombres no se les juzga de brujos, en todo caso de hechiceros y de realizar pactos con el diablo. Hay un caso súper lindo que habla de un esclavo negro que vive en un ingenio y está muy cansado porque la española, la hija del amo, no es la hija, es la ahijada del amo, lo golpea constantemente sin ninguna razón, ¿no? Entonces lo castiga y lo manda a azotar hasta que un día él dice, yo ya estoy harto y yo voy a lograr tumbar a esta españolita, así dice el documento. Entonces va con su madre, que es, él es mulato, su madre es negra, y su madre conoce a unas indias que le dan precisamente polvos de bien querer, y el mulato utiliza esos polvos para meterlos en la sopa que tomaba la española. Entonces la española dice que apenas tomó esto, ella entró así en un estado de enamoramiento absoluto y entonces tuvieron vida carnal, pues así dice el documento también, varias veces, ¿no? Y ella no podía, así todo el odio que había sentido por el esclavo se había convertido en una pasión amorosa incontrolable. Entonces, esto sigue creciendo, el mulato está feliz porque él está surtiendo muy buen efecto, la pócima, hasta que el padrino los descubre en el acto. Y entonces a ella la mandan a un recogimiento, que eran las casas donde se mandaban las mujeres pecadoras, para guardarlas por un lado, para que expiaran sus culpas también. Y él regresa a trabajar al ingenio, sí lo azotan, le dan una buena paliza, pero regresa a trabajar al ingenio. ¿Y ahora sí te vas a casar bien, Felipa, o vas a seguir armada con el programa? Ya veremos. ¡Bien! ¡Bien! Sí. ¿Pero qué es lo que quiere usted aquí, señor? Felipa de Colchona, Y yo soy. estás acusada de brujería, maldita mujer, y serás enjuiciada. ¡Aprésenla! No, mija, mija, pero por favor. No, señor, por favor, se la suplico, mija, no. Déjame, por favor, señor. Ay, la voy a levantar, dame, por favor, señor. Es lo único que tengo, no, por favor, mija. No, señor, es lo único que tengo, por favor, se lo suplico. Por favor, no se la lleven, por favor. No, señor, por favor, no se la vayan a llevar. Aunque en un principio parecería fácil de diferenciar un término de otro, la realidad es que la definición de estos tres conceptos, maga, bruja y hechicera, rozan una fina línea divisoria que hace un poco más complicada esta tarea de lo que se podría suponer. Mientras que en el diccionario de María Moliner, el sustantivo maga se define como persona que realiza operaciones de magia o personaje fantástico de los cuentos de hadas que realiza transformaciones y hechos maravillosos. Brujo o bruja se define como la persona a la que se le atribuyen poderes mágicos, generalmente malignos y debidos a un pacto con el diablo. Pero también es una mujer vieja, desastrada o de aspecto repugnante y mujer de muy mal carácter o maligna.
Hechicero o hechicera, por su parte, se define como persona que pretende conocer el futuro y las cosas que están fuera del alcance de los sentidos o la inteligencia, y ejercer un poder sobrenatural, generalmente maléfico, sobre cosas o personas, valiéndose de palabras, signos y objetos extraños. Estas tres definiciones, poco precisas y bastante generales, hacen que la línea divisoria entre un concepto y otro sea demasiado delgada para definirla satisfactoriamente. Según la demonología, las brujas son mujeres que en un momento dado optaron por dedicarse a esa maléfica profesión. Por lo tanto, cualquier mujer tiene el potencial de convertirse en bruja en el momento que lo decida. Un estudio sobre la persecución europea de brujas dice que, de acuerdo con el Maleus, el demonio busca a mujeres que han sufrido carencias económicas, que se sienten tentadas por la lujuria o las que sufren profundas aflicciones para convertirlas en brujas, puesto que éstas son las más vulnerables y que por ello recurren a esta alternativa como una venganza hacia los demás por sus propias carencias. Es importante también puntualizar que existen dos vertientes que definen a las brujas. Las mujeres que junto con Satanás conspiran en contra de la religión católica y de su iglesia, y los elementos mágicos presentes en prácticamente todas las culturas europeas medievales. Pero estas dos vertientes o conceptos que definen a las brujas comenzaron a fusionarse hasta crear un solo concepto definido como ser maligno y asociado con la muerte. Muchos procesos de inquisición que tienen que ver justamente con personas que acuden con brujas y hechiceras para solucionar esto. Era muy importante. Es decir, muchas personas, tanto hombres como mujeres, acuden con brujas y hechiceras justamente para solucionar sus problemas eróticos y sus problemas relacionados con la vida sexual o con las relaciones de pareja o con relaciones de amantes. Era pues la manera más fácil y más frecuente de resolver estos problemas. Entonces, las brujas, las hechiceras, eran justamente, entre otras cosas, ¿no?, pero especialistas justamente en problemas amorosos y problemas relacionados con la vida sexual.